Familia bendecida, familia Pai, muchas gracias por dejarnos entrar una vez más a la sala de su casa. Recuerde que el Señor está ahí, vive en usted, se va a glorificar y va a manifestar su presencia en su vida y en su familia. Hoy nos va a hablar porque su palabra es poder, su palabra es viva y eficaz. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de los Salmos, capítulo 93. Vamos a leerlos todos los miembros de la familia fuerte. Salmos, capítulo 93. Dice la palabra: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Repita conmigo ahí donde está, con sus ojos cerrados: Señor, tú eres majestuoso. Grande es tu poder, grande es tu dominio, Señor. Firme es tu trono, tú eres eterno. Te alabamos en esta hora, te entregamos esta reunión. Gracias por tu palabra. Vamos a alabar tu nombre, adorarte, decirte que tú eres todo para nosotros, que tú eres bueno. Con nuestras manos en alto, te adoramos en esta hora, porque tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Aquí está tu pueblo, tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Te alabamos, te adoramos en esta hora, eterno Señor. Aleluya. ¿Cuántos alegres en esta mañana? ¡Aleluya! Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Por aquel que nos salvó, vamos por aquí. A ti sea la gloria por todos los siglos, exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre. Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Sí, amén. Te alabamos, Señor. Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Por aquel que nos salvó, a ti sea la gloria por todos los siglos, exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre. Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre. Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Sí, amén. Levanta tus manos. Dios maravilloso, oh Rey majestuoso, hoy te ofrezco mi adoración. Exáltale al Señor, exalto tu nombre, declaro eres digno, Cordero inmolado. ¿Cuántos le invocan? Eres el Señor, eres el Señor, eres el Señor, eres
ti sea la gloria por todos los siglos, exalten los pueblos, cada nación. Que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, exalten los pueblos, cada nación. Que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Sí, amén. Cristo vive y vivirá por los siglos de los siglos. Cuánto te amamos, Señor. Cuánto te amamos. Cuán importante es para nosotros tu presencia. Señor, conoces mi corazón. Aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Rodéame en todo tiempo. Sé que me amas. Yo sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús. Diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará. Oh, nada me separará de ti, de tu gracia, de tu
estás conmigo. Sé que me amas. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús. Diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó. Sobre la muerte venció. Nada me separará. Hoy me postro ante Jesús. Dice tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó. Sobre la muerte venció. Nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió. Todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió. Todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió. Todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió. Todo consumado es. El velo está rasgado, mi Señor. Hiciste todo, mi Señor, porque yo estuviera cerca de ti, oh, cerca de ti. Nada me separará de ti, oh, nada me separará de ti. Porque no disfrutamos un momento de su amor. Él está entre nosotros, derrochando amor, amor que cura heridas, amor que sana, amor que rompe cadenas, amor que pudre el yugo, amor que nos acerca más y cada vez más a su presencia. Señor, cuánto anhelamos permanecer en ti, permanecer en tu presencia, Señor, permanecer en ti. Oh, cuánto deseamos permanecer en ti, oh Rey, amado eres tú, deseado eres tú. Oh, anhelado eres tú. Oh, el amado de mi alma eres tú. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Yo quiero invitarte, iglesia, que levante tus manos delante de la presencia del Señor y le digas al Señor: quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar de tu presencia.
y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Provoquemos el de repente del Señor en este lugar. Que su presencia esté en este lugar rompiendo cadenas. Que su presencia esté en este lugar transformando todo. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, por lo que estás haciendo en mí. Creo en ti, Jesús, por lo que estás haciendo en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Señor Jesús. Aquel que vive y reina, aquel que nos redimió, aquel que nos rescató de las garras del enemigo, le exaltamos en esa mañana. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, por lo que estás haciendo en mí. Yo creo en ti, Jesús, por lo que estás haciendo en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Rey de Reyes y Señor de Señores serás por los siglos de los siglos. Hay un pueblo de Dios aquí que abra su boca para exaltarle. Hay un pueblo de Dios aquí que abra su boca, que dé fruto, que exalten el nombre del más grande, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese que murió en la cruz derramando su sangre en rescate por muchos, en rescate por ti, en rescate por mí, dándonos vida eterna. A Él sea la gloria y la honra. Dile al Señor: creo en ti, creo en ti, Jesús, por lo que estás
estás haciendo en mí. Dile una vez más al Señor: creo en ti, Jesús, por lo que estás haciendo en mí. Aleluya. Porque estás haciendo una obra especial en nosotros, Señor. Aleluya. Aleluya. Te exaltamos y te bendecimos, Rey de Reyes. Aleluya, el Señor es bueno. Después de tener este tiempo de adoración y de alabanza, vamos a orar por nuestras peticiones. Vamos a presentar nuestras peticiones creyendo con fe que el Señor las va a contestar, usando las armas que el Señor nos ha dado: el nombre de Jesús, la sangre del Cordero, la palabra de Él. Amén. Cierre sus ojos conmigo. Padre, te damos gracias. Hoy entregamos nuestras peticiones delante de ti. Tu palabra dice: venid a mí los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Mira la presión de mis hermanos, mira la angustia. Señor, quita toda incertidumbre, preocupación, carga, dolor en sus vidas. Oramos por sus familias, por los miembros, Señor, por sus hijos, creyendo, Señor, que nuestra familia es bendecida. Declaramos bendición. Tu palabra dice que nuestra descendencia es poderosa en la tierra, que nuestra generación será bendita, que hay bienes y riquezas en nuestra casa, hay provisión, Señor, hay dinero, Padre, para cumplir con las obligaciones. Toda división, contienda familiar, toda ira, enojo está destruido en esta hora en el nombre de Jesús. Oramos por las peticiones judiciales, Señor, estas demandas, estos procesos. Señor, tú eres nuestro juez, tú eres nuestro abogado, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. También oramos, Padre de la gloria, por la sanidad, declarando, Señor, que hay cuerpos sanos, que tú estás obrando, Señor, en el nombre de Jesús. Por el poder del Espíritu Santo estás sanando toda infección, inflamación en las vías urinarias, Señor, en todo el sistema gástrico, Señor, hay sanidad, hay renovación celular, hay vida, Padre, porque tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario y por tu llaga preciosa hemos sido sanos. Declárese sano, coloque su mano en la parte afectada y declare que ese órgano es sano, que esa parte de su cuerpo vuelve a su estado original en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Jesucristo. Señor, oramos también, Dios de la gloria, Padre, por la crisis, Señor, emocional en los jóvenes, Señor, en los niños, Dios de la gloria, declarando que tú eres nuestro Dios. Oramos por avivamiento para nuestra nación. Tú eres el Señor de Colombia, tú eres el Señor de nuestra iglesia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú confirmas la palabra con señales y prodigios, Dios de la gloria. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por cada petición. Dele gracias al Señor ahí donde usted está. Dele gracias porque ya es una realidad, porque todo lo que usted ha pedido creyendo en el nombre de Jesús, el Señor ya lo ha concedido. Amén. Bueno, familia Pai, lo invitamos este miércoles, como siempre, a las 7 en punto de la noche, nuestra célula Pai en casa. Siga copiando el link de las células media hora, 20 minutos antes a todos sus contactos. Haga una lista de difusión para que todos puedan ver la célula Pai online en nuestro canal de YouTube, miércoles 7 de la noche, y transmisión por Facebook también en simultánea a las 7 de la noche. Y recuerde que por la radio, que si quieres, los 88.4 del FM, la transmisión. El domingo, como siempre, 7 de la mañana, 9 de la mañana por Facebook Live. Lo invito a que vea estos anuncios. El que es generoso prospera. El que da a otros, a sí mismo se enriquece. Proverbios 11:25. Ahora puede realizar sus donaciones en línea a través de transferencia bancaria a nombre de la Iglesia Cristiana Pai, NIT 900-002-292-8. Cuenta corriente Banco de Vivienda 047-396-999-3954. Cuenta de ahorros Bancolombia 237-391-664-54. Envíe el comprobante de la transacción al WhatsApp 304-664-5248. Iglesia Cristiana Pai. Gracias a Dios por su misericordia, por su amor. Gracias a Dios
por toda su bondad para con nosotros. Dios es bueno, Dios es incomparable, Él es el más grande, Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Nuestro Padre Dios es el Creador. Gracias a Dios porque pasó por alto todo el tiempo de nuestra ignorancia, nuestros pecados fueron removidos, quitados de nuestra alma. Él nos hizo sus hijos, somos sus hijos. Él vive en nosotros. ¡Qué privilegio! Somos el cuerpo de Cristo. La vida de Dios está en nosotros. No solo somos hombres y mujeres arrepentidos, salvados y perdonados, sino que somos la nueva creación, somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Pues bueno, los invito para que a partir de hoy comencemos a escudriñar en las Sagradas Escrituras lo que dice Dios acerca del fin de los tiempos, acerca del fin de la era. Por supuesto que estos temas por lo general traen mucha preocupación a las personas y es muy posible que hay quienes omiten leer, escudriñar estas escrituras para no ser impactados por el temor. Pero les tengo una buena noticia. La buena noticia es que nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, no sufriremos los tiempos de la gran tribulación. Pero la pregunta es, ¿cuándo sucederá? Bueno, se han establecido fechas a través de la historia. Algunos teólogos se atrevieron a dar fechas exactas respecto a la venida del Señor Jesucristo. Pero esa inquietud de cuándo será el fin, cuándo sucederán estas cosas, el Señor Jesucristo lo expresó. Él habló de las señales y en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, los versículos 1 al 3, la Biblia dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo? Es decir, los discípulos estaban bastante inquietos y querían saber exactamente la fecha del fin de todas las cosas. Pero no hay una fecha que sea conocida. Jesús dijo que ni los ángeles del cielo lo saben, solo el Padre lo sabe y Él ha determinado el fin de los tiempos. Pero la Biblia sí es muy rica en la información acerca de las señales y tenemos los indicios de cuándo comenzaría la etapa final para que el fin del mundo se dé, es decir, para que ese acontecimiento se cumpla. Ese es el tema al que quisiera referirme hoy. Miremos los tiempos establecidos en la palabra del Señor y cuál será la evidencia de que ya faltan pocos años para que el fin del mundo termine, para que se dé el fin del mundo. Tenemos que comenzar entonces a escudriñar lo que dice la Biblia en el libro del profeta Daniel. Daniel, aquel hombre sabio, aquel hombre que en una época tan difícil para el pueblo de Israel como fue el cautiverio babilónico, este hombre, lleno de la sabiduría, del conocimiento de Dios, trajo la revelación no solamente para Nabucodonosor o Belsasar, que fueron reyes babilónicos, sino que el Señor a través de Daniel nos dejó la revelación y nos dio los indicios de cómo serían los últimos acontecimientos. En la profecía de Daniel encontramos
la profecía de las 70 semanas que tiene relación con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9, los versículos 20 al 27. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel estaba orando. El capítulo 9 de Daniel es la oración del profeta. Él estaba orando. Pero ¿cuál era la petición de Daniel en su oración a Dios? En primer lugar, estaba reconociendo el pecado, su pecado y el pecado de la nación, y pidiéndole a Dios misericordia, pidiéndole a Dios perdón por el pecado nacional. Pero Daniel estaba también orando, pidiéndole al Señor que le revelara cuándo se cumpliría la palabra que Dios le había dado al profeta Jeremías antes de que los judíos fueran llevados cautivos por Nabucodonosor. Entonces, en Jeremías capítulo 25, versículo 11, fue la palabra que Dios le dio al profeta Jeremías, que dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Es decir, Dios le dijo a Jeremías, la cautividad bajo el yugo babilónico será de 70 años. La Biblia dice que Daniel, en oración, estaba pidiéndole a Dios sabiduría al respecto. Es decir, aparte de que hizo la confesión de pecado, estaba pidiendo por la restauración nacional, la restauración de su pueblo, la restauración del templo y la restauración de Jerusalén. Jerusalén había sido destruida con la invasión de Nabucodonosor. En el versículo 1 y 2 del capítulo 9 del libro de Daniel dice: en el año primero de Darío, Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Es decir, Daniel leyó, buscó el libro del profeta Jeremías y halló esa parte donde Dios le dijo al profeta
que el cumplimiento de las desolaciones de Jerusalén serían 70 años. Y sobre esa base, Daniel comienza a orar. Ahora, Dios escuchó la oración de Daniel y envió al ángel Gabriel para que le explicara a Daniel el plan futuro para Jerusalén, el templo y el pueblo de Israel. Es decir, todo gira en torno al pueblo de Israel. Entonces Gabriel, versículos 20 al 23 del capítulo 9 de Daniel, dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Dice la Biblia que Daniel estaba orando a la hora del sacrificio de la tarde. Es decir, los judíos en ese tiempo no podían ofrecer los sacrificios como antes, porque el templo de Jerusalén había sido destruido. Pero aquel grupo de judíos creyentes que se mantuvieron fieles, aunque no tenían el templo para presentar sus sacrificios y hacer las oraciones, ellos se reunían en esas horas en el lugar donde estuvieran, preferiblemente en su casa, y elevaban sus oraciones al Señor. A la hora del sacrificio de la tarde, durante el cautiverio babilónico, el templo no existía porque había sido destruido por Nabucodonosor. Ahora, es en ese tiempo de oración cuando viene la revelación de Dios a través del ángel Gabriel, y esta profecía establece el marco del tiempo para la promesa mesiánica. Es decir, es el tiempo, el Señor establece el marco que se extiende desde los días de Daniel. Escúchenlo, el marco del tiempo de la profecía mesiánica se extiende desde los días de Daniel hasta el establecimiento del milenio. O sea, estamos hablando de un periodo de tiempo de miles de años. Desde Daniel, más o menos en el año 500, 505, 506 o un poco más antes de Cristo, hasta el establecimiento del milenio. La profecía viene con las 70 semanas. Bueno, una semana se compone de 7 días, pero aquí no estamos hablando de 7 o una semana de 7 días, sino semanas de años. El versículo 24, Daniel 9, 24, si lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, dice: un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu santa ciudad. Ahora, casi todos los comentaristas coinciden en que los 77 deben entenderse como 70 semanas de años. Es decir, cada semana no es semana día, sino semana año. 70 semanas por 7 nos da 490. Pero no 490 días de 24 horas, sino 490 años. 490 años. Esta profecía de las 70 semanas o de los 490 años se divide en un periodo de 49 años, es decir, 7 semanas. Pero notemos, luego habla de 62 semanas, que vendría a ser 434 años. Dicho de otra manera,
49 años más 34 años nos da 483 años exactamente. Y nos queda una semana, que es la semana de 7, la última segmento, o la división tercera, es una semana de 7 para que nos dé la suma total de los 490 años. Fijémonos nuevamente en el versículo 25 de Daniel 9. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, primera división, y 62 semanas, segunda, ya van 69 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahí están las 70 semanas, años, que nos da un total de 490 años. ¿Cuál es el propósito de las 70 semanas? La profecía declara 6 propósitos. El versículo 24, lo vamos a leer nuevamente. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. 6 propósitos encontramos aquí en el versículo 24. Primero, para terminar la prevaricación. Se refiere a el prevaricato cometido por los hijos de Israel. Es decir, cuando ellos se apartaron de la ley de Dios y establecieron sus propias leyes. Es decir, fueron en sentido contrario a el mandamiento, a la ley, a la palabra de Dios. Esto es prevaricar. El Señor dice, primero, terminará la prevaricación. Segundo, para poner fin al pecado. Poner fin al pecado. Tercero, para expiar la iniquidad. Quiero recordarles que el Señor Jesucristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él realizó la expiación por nuestros pecados en su muerte en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 3, versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. La expiación por el pecado a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Número 4, el propósito de las 70 semanas. Número 4, para traer justicia perdurable. Justicia perdurable. Número 5, para sellar la visión y la profecía. Y número 6, para ungir al Santo de los Santos. Estos son los 6 propósitos de las 70 semanas. 6 propósitos. 1, para terminar la prevaricación. 2, para poner fin al pecado. 3, para expiar la iniquidad. 4, para traer justicia perdurable. 5, para sellar la visión y la profecía. Y 6, para ungir al Santo de los Santos. De estos 6 propósitos, 3 ya se cumplieron. Los primeros 3 se cumplieron con la primera venida del Señor Jesucristo, hace 2000 años. Es decir, la primera venida del Señor Jesús dio cumplimiento a los primeros 3 propósitos de las 70 semanas. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar las iniquidades. Esto se consumó en la cruz del Calvario. Quiere decir que nos faltan 3 propósitos. 3 propósitos. Traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Estos 3 propósitos que quedan pendientes de las 70 semanas se cumplirán
al finalizar la última semana, o sea, la semana 70. Hasta el momento se han cumplido las primeras 69 semanas proféticas, semanas, años, y queda pendiente una. El ángel Gabriel le dijo al profeta que el reloj de las 70 semanas comenzaría a andar a partir del tiempo establecido. Ahora, ¿cuándo comenzaron las 70 semanas? ¿En qué momento comenzó el reloj de las 70 semanas a andar? Bueno, el ángel Gabriel le reveló al profeta Daniel que el reloj de las 70 semanas comenzaría en el momento que se expidiera el decreto para construir a Jerusalén. La Biblia dice que la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén fue dada por el rey Artajerjes de Persia en el año 445 antes de Cristo. Esto lo leemos en el libro de Nehemías. Libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 1 al 8. Note, no es lo mismo la orden para reconstruir el templo de Jerusalén que se dio en los tiempos de Esdras. Aquí se está hablando de la reconstrucción de Jerusalén. La orden, cuando salió la orden del rey Artajerjes, año 445 antes de Cristo, a partir de ese momento comenzó el reloj profético de las 70 semanas a andar. Es decir, 475 años antes de Cristo. A partir de dicho edicto hasta el Mesías. Entonces comenzamos a contar año 445 antes de Cristo hasta la venida del Mesías, o mejor, no me refiero al nacimiento en Belén, que sería como el año 5 después de Cristo, sino me refiero al año en que Él murió. Al año en que Él murió. 445 antes de Cristo hasta el año en que Él murió. Los historiadores concuerdan que el año en que murió el Señor fue en el año 32 más unos meses. Año 32 de nuestra era, año 32 de nuestro calendario romano. Ahora, miremos cómo se han desarrollado las 69 semanas iniciales. La primera unidad, o sea, la primera unidad de los 49 años. Recuerden el versículo 24 y 25 del capítulo 9 de Daniel, cuando nos habla de 7 semanas, de 62 semanas y de una semana. Entonces, las primeras 7 semanas, que son 49 años, esta primera unidad de 7, cubre el tiempo que se necesitó para la reconstrucción de Jerusalén. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas, primera división, y 62 semanas, segunda división, para un total de 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. La reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, incluyendo obviamente los muros, que fue lo primero que se reconstruyó en tiempos de Nehemías, duró exactamente 49 años. Para los judíos de esa época, un año era de 360 días. No de 365 días como los contamos hoy. Es decir, por lo que los primeros 483 años, es decir, los 49 de la primera división, más los
434 de la segunda división, que nos da 483, quiere decir que desde el año 445 antes de Cristo, esto nos coloca en el año 32 después de Cristo. Fecha exactamente cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Estos, si los contamos, años de 360 días, entonces nos coincide con la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. La profecía de Daniel 9 especifica que tras la finalización de los 483 años se quitará la vida al Mesías. Esto es clave. Es decir, las primeras 69 semanas terminaron cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. A esa fecha, al terminar los 483 años, fue cuando el Señor Jesús entregó su vida por nosotros. Esto se cumplió ahí. Vamos al versículo 26 de Daniel capítulo 9. En Daniel capítulo 9, versículo 26, dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto es algo que falta por acontecer. Y estos son acontecimientos de la última semana. Es decir, esto tiene que ver con los sucesos de la última semana. Ahora, la predicción de Daniel 9:26, obviamente que también está hablando de uno de los sucesos, como fue la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Año 70 después de Cristo, cuando Tito, el emperador romano, para tratar de controlar la revuelta de los judíos, la sedición de los judíos, él emprendió un feroz ataque contra el pueblo judío y destruyó la ciudad de Jerusalén y obviamente destruyó el templo. Estamos hablando de la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Hasta el momento se han construido 2 templos. El primero, el de Salomón, que lo destruyó Nabucodonosor. El segundo templo fue el que reedificó Nehemías y que lo destruyó el emperador Tito en el año 70 después de Cristo. Aquí habla del príncipe que ha de venir, y esta es una referencia al anticristo. Bueno, han habido tantos prototipos de anticristos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero aún no se ha manifestado el hombre de pecado, el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Volvamos a la profecía. 69 semanas se han cumplido, es decir, 483 años desde la salida del decreto de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén hasta el Mesías. Pero exactamente ahí se detuvo el reloj. Hubo una pausa en el reloj profético. Una pausa. Esa pausa la puso Dios. Es decir, hasta el momento se han cumplido 69 semanas de años de la profecía de Daniel y nos queda pendiente una semana. La pausa en el reloj profético ya lleva 2000 años o un poquito más, 2000 años. Este periodo de la pausa profética de las 70 semanas es el periodo de la gracia y es el periodo donde el pueblo gentil, nosotros los gentiles, estamos conformando el cuerpo de Cristo. Es decir, este es el tiempo de la gracia, de la salvación para los gentiles, para que la iglesia de Jesucristo se establezca aquí en la tierra y cumpla la misión como es la de llevar la palabra a todo el mundo.
Una de las señales que el Señor nos da en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo es: y será predicado este Evangelio a todo el mundo y después será el fin. Esta etapa, o mejor, esta pausa profética es el tiempo de la gracia, el tiempo de salvación por gracia, por la fe en el Señor Jesucristo. Este es el tiempo para que el mundo escuche el mensaje, crea la palabra, escuche la palabra, crea la palabra, crea en el Señor Jesucristo y se salve. Ahora, nos queda una semana. ¿Cuándo comenzará la semana 70? Se han cumplido históricamente 69. Nos queda todavía un 7 o una semana de 7 años para cumplirse. ¿Cuándo comenzará el reloj nuevamente a moverse? ¿Cuándo terminará la pausa? ¿Cuándo el reloj profético seguirá corriendo hacia el cumplimiento de las 70 semanas? En Daniel capítulo 9, versículo 27, este versículo se refiere a la semana 70. Dice la palabra: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta última semana se subdivide, es decir, está dividida en dos mitades: 3 años y medio, 3 años y medio. Este periodo de la última semana es lo que conocemos en la Biblia como el periodo de la tribulación. La última semana. Pero ese periodo de la tribulación, la primera mitad es periodo de tribulación, la segunda mitad es lo que conocemos como la gran tribulación. La tribulación y la gran tribulación. Bueno, hoy el tiempo no me lo permite, pero vamos a continuar hablando de esto. Y la próxima semana nos quedaremos en esta parte, escudriñando qué es lo de la semana 70, cuándo comenzará la semana 70, porque los indicios sí están en la Biblia. Es decir, cuando se nos cumpla eso, cuando veamos el cumplimiento de estos indicios, entonces diremos: nos quedan 7 años para el fin. Nos quedan 7 años para el fin. Pero vamos a hablar también de los acontecimientos de la última semana. A la mitad de ese tiempo, como dije, de la última semana, es cuando el anticristo establecerá una abominación que causará la desolación del templo. Es decir, si en este momento el templo no se ha construido, porque el segundo templo se destruyó en el año 70 después de Cristo, quiere decir que se construirá un nuevo templo en Jerusalén, en el monte. Se construirá un nuevo templo. Y en la mitad de la semana, ese templo volverá a ser destruido. Pero bueno, el Señor Jesucristo dividió estos dos acontecimientos. En San Mateo capítulo 24, versículo 15, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entiende. Mire, el Señor Jesús nos remite a la profecía de Daniel, es decir, a la profecía de las 70 semanas. Y continúa diciendo en el versículo 21, porque habrá gran tribulación, note, gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que los acontecimientos de la gran tribulación hay que mirarlos también a través de Apocalipsis. Debemos leer Apocalipsis del capítulo 6
capítulo 13, donde nos habla de las trompetas, nos habla de las copas, de la ira, nos habla de los sellos, y todo esto concuerda con acontecimientos que están por suceder en la última semana profética, la semana 70. Una cosa es cierta, Dios no miente. El cronómetro de Dios es exacto. Si la semana 70 ha estado en suspenso o en pausa durante todo este tiempo, más de 2000 años, es porque Dios nos ha dado la oportunidad a todos nosotros, los gentiles y a los judíos, que hoy día crean en el Señor Jesucristo, nos ha dado la oportunidad para salvación. ¿Cuánto más nosotros debemos valorar el amor, la compasión de Dios para nuestra vida, pero a la vez asumir el compromiso de cooperar con Dios en la expansión del Evangelio, en la predicación del Evangelio, que es el mandato que el Señor Jesucristo nos dio antes de ascender al cielo. Por tanto, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versículo 16. Ahora, lo que Dios ha establecido en su palabra se cumple. En el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 10 dice, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Es decir, Dios no ha olvidado su palabra. La profecía ha sido declarada de la boca de Dios y esta palabra se cumplirá. ¿Cuál es nuestra oración? ¿Qué piensa usted en este momento? No sé si está deseando que Cristo venga pronto. Bueno, el Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 7, el Señor Jesús dice, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Podríamos decirle, ven Señor Jesús, aquí estoy esperando tu regreso. Pero no deberíamos tomar una posición tan en el sentido de pasividad o mejor inactividad, sino que esto es lo que a ustedes y a mí debe motivarnos a llevar el Evangelio a tantos millones de gentes que aún no conocen al Señor Jesucristo. Si ustedes y yo predicamos el Evangelio de Jesucristo, Cristo murió en la cruz del Calvario, expió nuestros pecados, derramó su sangre para redimirnos, y todo aquel que cree en Él no se pierde, sino que recibe la vida eterna. Si llevamos el Evangelio a todo el mundo, rescataremos a muchas familias de la ira venidera. Es decir, responsabilicémonos. No es el tiempo para escondernos, meternos en un cuarto a esperar que el Señor venga. No, el Señor dice, bienaventurado el siervo al cual cuando su Señor viniere le halle haciendo así o le halle trabajando. Iglesia, hoy es el día para que tomemos una determinación. La realidad es que Cristo viene pronto, pero nuestra responsabilidad, nosotros estamos salvos, estamos libres de la gran tribulación, pero la gran responsabilidad de la iglesia, suya y mía, es de predicar el Evangelio a toda criatura y de esperar la venida de nuestro amado Salvador, porque Él vendrá y nos levantará y estaremos con Él por la eternidad. Continuaremos la próxima semana, pero los invito para que oremos. Tal vez alguien por primera vez escuchó esto.
acerca de la profecía de la segunda venida del Señor Jesús. Debo explicarlo como está en la Biblia, pero no con el ánimo de traerle terror, angustia, ansiedad, pánico. No. Lo que quiero decirle es que Dios es fiel, Dios no miente, y que Dios nos ha dado una oportunidad desde hace 2000 años a todo el pueblo gentil, para que al aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, recibamos la salvación y no vayamos a la condenación eterna. Si usted acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, no tiene por qué tener temor de todos los acontecimientos que están por suceder, porque el Señor ha prometido guardar a su pueblo en su mano, y las desolaciones y todo ese sufrimiento que viene para el mundo incrédulo no nos van a afectar a nosotros como a los hijos de Dios. Si la decisión suya en este momento es aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, quiero decirle que es la mejor decisión que pueda tomar en su vida. Comprométase con Dios, conságrele su vida al Señor y conviértase en un predicador o en uno que lleve el mensaje de la palabra a todo aquel que aún no conoce al Señor. Con sus ojos cerrados, repita conmigo estas palabras: Señor Jesús, vengo a ti en esta hora. Reconozco tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por derramar tu sangre que me limpia de todo pecado. Señor Jesús, perdóname. Yo te acepto en mi corazón hoy como mi único Señor, como mi único Salvador. Lávame con tu sangre, límpiame de todo pecado. Te entrego mi vida, Señor. Ven a mi corazón. Lléname con tu presencia. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero serte fiel. Señor, de hoy en adelante, quiero compartir de tu amor a la gente que no te conoce. Pon en mi boca tus palabras y quita de mí el temor. Quiero hablar tu palabra con osadía. Gracias, Padre. Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Dame fuerzas, ayúdame para no apartarme del camino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, por la fe usted ha recibido salvación. Una vez más quiero agradecer su generosidad. Gracias por sus donaciones. Esto hace posible que la iglesia, el Ministerio PAI, continúe con la misión que Dios nos ha encomendado, como es llevar el evangelio a toda criatura. Estamos haciéndolo aquí en Colombia y en otros países. Gracias por su generosidad y que Dios le multiplique al 100 por 1. Feliz semana para todos. Te invitamos a nuestra célula PAI en casa, los miércoles 7 de la noche. Entra a nuestro canal en YouTube o a nuestra página en Facebook. Búscanos como Iglesia Cristiana PAI. Recuerda, en YouTube y en Facebook, Iglesia Cristiana PAI, los miércoles 7 de la noche. Conéctate con tu familia y amigos y aprendamos juntos la palabra de Dios.